desde el 7, 7 y 8, 7, 8, 9 y 10. ¿Ven? Dice así. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila. Gloria sea al Señor. Ayúdeme ahí. Rama. Los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Ojo con ese nombre. Ojo con ese nombre. Lo voy a poner por algún lado. Nimrod. Yo quiero que esté atento con ese nombre. Así creo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora, gloria sea el nombre de Jesús. Este hombre llamado Nimrod, hijo de Cus, de este lomo, de este personaje, de este hombre, nace Babilonia. ¿Quién era Babilonia? ¿Qué era Babilonia? Un pueblo totalmente pagano. Ajá, una ciudad. Vamos a ver algo, para que me entiendan. Usted, sí, corríjame si me equivoco. No sé si las letras de mi Biblia dicen que son más chiquitos, que ya no alcanzo a ver. Pero ahí va a encontrar algo. Dice que Nimrod, bendito sea el Señor, gloria sea el Señor, dice, vigoroso delante de Jehová. Vamos a ver esta parte. Delante. Sabe que al encontrar esta palabra tiene un significado. Delante. Usted va a encontrar en la Biblia, cuando usted ha leído el Antiguo Testamento y en su peso mayor el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale y habla que el ángel de Jehová va delante de su pueblo. Delante. Siempre delante. Siempre delante. Aquí en esta parte habla de algo. ¿Sabe qué significa la palabra Nimrod? Rebeldía. Ese es el significado de este nombre. Y cuando dice delante de Jehová, él iba, no iba Jehová delante de él. ¿Verdad? No sé si me está interpretando lo que quiero decir. Lo tengo que enseñar así para que usted me entienda. Que Dios me ayude, porque yo sé que a algunos de pronto se le va a hacer un poquito complicado entender. La Biblia siempre habla que Jehová va delante de nosotros, como poderoso gigante, peleando en nuestra batalla. Pero en este caso, la Biblia aquí habla que Nimrod iba delante de Jehová. Lo idolatraron, comenzaron a idolatrar a este hombre. Y ahora, viendo más adelante a los babilónicos, usted va a encontrar un dios llamado Nimrod. ¿Verdad? Va a encontrar en la Biblia un dios, porque a él lo idolatraron. Y cuando murió, lo hicieron Dios.
para ellos. Lo hicieron Dios para ellos. Entonces, de aquí nace Babilonia. Este hombre de Dios, ni siquiera para el desayuno, de Dios, ni siquiera para dormir. No quería saber nada de Jehová. Gente que buscó otras cosas que no eran adoración a Dios. Y esto de aquí, este hombre, fue que llevó a esta nación de Babilonia a ser una nación pagana. ¿Qué es una nación pagana? Una nación que no quería saber nada de Dios. Nada, absolutamente nada. Amén. Como dijo un ateo, gracias a Dios soy ateo. Amén. Ahora, hasta aquí me va entendiendo. Sé que usted está preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Si jamás en la Navidad escuchas ni rock. Ahora, entendemos que este hombre rebelde con Dios. La historia habla que este hombre se casó con una mujer llamada Semiramis. Esta mujer, de igual forma como Nimrod, perdidos del temor de Dios. Perdidos totalmente del temor de Dios. De estas dos, de esta pareja, gloria sea el nombre de Jesús, nace alguien. Pero antes de decirle esto, ¿sabía usted que cuando muere Nimrod lo hacen un dios? Y a Semiramis la hacen una diosa. Le ponen de nombre la reina del cielo. Miren, tremendo. Pastor, de verdad. Sí, de verdad. Abra Jeremías capítulo 7, versículo 17 para confirmar lo que le estoy diciendo. Si alguien encuentra primero mi ayuda. Jeremías 7, 17. Sí. No lo veo. Lo que ellos hacen en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén. Siga, 17 y 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Amén. Esta palabra está confirmando lo que yo le estoy diciendo. Hicieron Dios a una mujer, la llamaron la reina del cielo. Y el pueblo, mira, escúcheme, el pueblo mismo de Israel comenzó a adorar a esta mujer, Semiramis. Comenzó a adorar, amado hermano. Usted sabe que la Biblia enseña que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es único, digno de toda adoración, solamente Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, luego de esta situación, hay una versión muy antigua que habla que esta mujer la idolatraron. Él muere primero, queda ella viva. Y ella, según la historia, dice que ella comienza a hablar al pueblo, a decirle que de un árbol seco
brota una rama que en ese mismo día se hizo otro árbol con hojas verdes, o sea, con vida. Y ella decía que el árbol seco representaba a su esposo muerto y que el nuevo árbol representaba el hijo que había nacido entre los dos. Vamos a ver. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a abrir Ezequiel 8, 13 y 14. Vaya, vaya. 8, 13 y 14. Lo que no me gusta del Antiguo Testamento es que tiene un nombre bien raro. Sí. Dice así. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. El 13, leí el 14. ¿Cómo le dije? 13, 14, 8, 13, 14. No está viendo el 14. Ya, perdón, sí. Perdón, gracias. Me dijo, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres estaban allí, dice, sentadas, endechando a Tamus. ¿Termina en N o en M? Z. Tamus. Tamus. Este llegó a ser el hijo de esta pareja. ¿Qué parece Tamus? Y aquí comienza a tomar forma lo que les voy a explicar. Aquí va a comenzar a tomar forma lo que les voy a explicar. Pastor, ¿por qué no fue más directo? Tengo que hacerlo así, porque si no, como que yo hago un pilar que solamente le ponga arena y muy poco cemento. Se derrumba. Se derrumba. Claro. Tiene que tener usted una base sólida para poder tener fundamento. Una base fuerte. Así es, hermano. Gloria al Señor. Entonces, bendito sea el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, mande el siguiente, hijo. Un ratito. Se leería Tamus, ¿verdad? Porque la mayor ¿Tamus qué se puede nada, significa, ¿verdad? pastor? Tamuz nomás. Tamus. Si llevara tilde sería Tamuz. Tamuz. Porque no lleva tilde, Tamuz. Tamuz. A los Porque secos, Tamuz. Tamus. Tamuz. Gloria. ¿Y qué significa tabu, pastor? Mande. Son ¿Cuál es la nombres. pregunta? Son nombres de las personas de la antigüedad. ¿Ya? Ahora, ya va a ver esta parte. ¿Sabe que Nimrod comienzan a hacerlo Dios y este comienzan a hacerlo Dios? Sigamos leyendo ese mismo pasaje. Vamos. Sigamos leyendo. 15 y 16. Alguien que me ayude a leer. Luego me dijo. La palabra de Dios, Señor, del Padre y del Espíritu. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombres? Vuélvete a uno, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. He aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Por qué? Porque Tamus hicieron Dios del sol. Y la gente que tenía que adorar al verdadero Dios le dio la espalda al atrio, al altar de Jehová, y comenzaron a adorar al sol. Hicieron Tamus Dios del sol. ¿Sí? Ah, ¿vio? Ahí lo cogí, ahí lo cogí. Ahí estamos entrando ya
y encajando lo que queremos Para decir. la Navidad. Entonces, esto de aquí, hermano, ¿sí me está entendiendo? Amén, ¿Sí sí, me está pastor. entendiendo? Si no me entiende, pregunte. Repito de nuevo. Lo que yo necesito que usted pueda entender. ¿Por qué? Porque yo no quiero crear en usted que tenga un pensar o un sentir que el pastor dice que no se puede usar un árbol de Navidad, que no se puede usar un foco, adorno navideño o festejar la Navidad. Bendito sea el Señor, porque el pastor dice nomás. No, hay una enseñanza de la Biblia que nos enseña algo, que Dios lo dice. Simplemente nosotros somos portavoces de aquello que Dios ha dado a sus hijos para que conozcan y no se aparten de la verdad. Amén. Bendito sea el Señor. Alguien dijo, pastor, ¿y ahora? ¿Y la cena, el pavo? ¿No se puede comer ni pavo? Mano, ¿cómo es el pavo? Porque no va a encontrar un pavo evangélico. No. Come el pavo nomás. Bien comer tal vivir. Ahora, ya entendemos, Rod, Semiramis, gloria sea el Señor, y también Tamus, Rey del Sol. Anus, rey del sol. Esta parte se la voy a dar con mayor amplitud el día jueves, si Cristo no viene. Esta parte. De que esta costumbre del sol tenía una fecha que decían que el 21 de diciembre eran costumbres de ellos bastante raras, pero son costumbres paganas. Que de esta fecha, 21 de diciembre, comenzaba a morir el sol. No me pregunten porque son creencias de ellos. El sol no muere. El sol está vivo y ardiente. Yo le hago una pregunta. ¿Si ha leído Josué cuando él oró? Y dice que oró y el sol se detuvo. Ya. La Biblia enseña así. Pero ¿cuál es la realidad? La tierra se... Claro. Porque mira que el sol llega a morir todo. Ven. Y otra que el sol es el centro, el eje del sistema solar. Todo, No se mueve el sol. El que- Sino, la pregunta, pastor, entonces la Biblia está mal. No, no, no. Lo que pasa es que la Biblia está traducida a aquel tiempo. Es el único astro que no se mueve. La Exactamente. tierra que se mueve, que se paraliza. Menos el sol. Entonces, decía un traductor que se trató de cuidar esa parte y no cambiarla tal y cual estaba en el original. ¿Por qué? Ella decía, es verdad, el sol no se mueve, fue la tierra que se detuvo. Pero ahí está una alabanza que dice, Josué oró, el sol se paró, y no fue así. Él decía, pero no se la cambió, sino que se la dejó en el original, porque no se puede cambiar la palabra de Dios, porque si se cambia hoy hay muchas traducciones que han sido cambiadas y que están cambiando la esencia de la palabra. Entonces, por guardar la pureza de la palabra, la detuvieron ahí. Pero sí ellos enseñaban que las personas que estaban al frente de obras y maestros tenían que enseñar la parte de ahí. Porque en aquel tiempo no habían personas que de pronto identificaran, se llaman, ayúdenme los que... los científicos, astrónomos sería, astrónomos, sí, astrónomos, exactamente. No había los astrónomos que descubrirían que el que se movía era la Tierra y no el Sol. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no había, bendito sea el Señor, esa... Antiocientífico. Conocimiento. Tiene una palabra, hay una palabra. La ciencia no se había multiplicado de tal forma, ¿verdad? No había tanto conocimiento en esa área. Porque usted estaba ahí y decía, el sol está aquí, cuando fuera, allá está el sol, ahí el sol se mueve, no era así. Entonces ellos en ese conocimiento hablaron de esa forma en aquel tiempo. Pero guardando la pureza de la palabra la dejaron ahí, pero enseñaban la verdad. ¿Me explico?
los que traducían enseñaban el por qué. Porque una vez alguien dijo, tomando ese pasaje bíblico, dijeron esto. Ahí está la verdad. Que la Biblia no habla la verdad. Imagínense, ¿sí vieron? Es por eso, porque el sol no se detiene. Cuando dice la Biblia que Josué oró y el sol se paró, no se paró el sol. Entonces hay gente que argumenta en este espacio, en esta parte, que realmente no tiene ese fundamento, sino que por dañar la palabra, pero hay algo que Cuando se habla está de palabra, de metiendo. pronto de no detenerse, de seguir habla de eso. La tierra De se seguir alumbrando. Se detuvo la tierra y al detenerse la tierra se debe entender, que se detiene el sol. se sobreentiende que las horas no van a pasar. No, Todos se ¿Me quedaron. explico? Entonces hubo una mortandad. Josué con su guerrero mataron a todos sus enemigos. Bendito sea el Señor. Ahora, y entonces cuando pasó esto, él le dio el testimonio para decir por acá. Le dijeron que la Biblia se contradecía y que no hablaba verdad, porque el sol no se detiene y la tierra que se detiene, porque no habla verdad. Entonces le digo, ustedes hablan mentira también. El hijo de varón. Dice, ¿por qué? Porque tú me vienes a decir a mí que Cristóbal Colón descubrió que la tierra era redonda. Mentiroso. Porque la Biblia dice que la tierra es redonda. De hace muchísimos años atrás, antes que Cristóbal Colón naciera. Es que en ese tiempo había muchos conceptos, muchas teorías, de que la tierra era Una de que era cuadrada. sostenida por elefantes, gigantes, exactamente. Sí, entonces, mire, eran conceptos o teorías que hoy en día las escuchamos y hoy en día las tomamos y decimos son absurdas. Pero en ese tiempo la gente de pronto tenía mayor credibilidad en esas cosas, creía en esas cosas. la tierra. Bendito sea el Señor. Porque no entendían con qué tanta perfección la tierra se puede girar en un mismo eje El mismo eje gira y no alrededor. cae, sino que está estática. Lo hace Dios. Dios es perfecto. Amén. Bueno, sigamos. Entonces, amado hermano, y decían que el 25 de diciembre volvía a nacer. Exactamente. Eso se llama natividad. Natividad. Nati, que significa nacimiento. Nacimiento. Y da de vida. De vida, exactamente. Ya lo vi. Está investigando también. Gloria a Dios. Eso. Entonces de ahí esta parte de aquí, la religión católica fusiona esto de aquí que le convenía con lo que aparentemente decían que Cristo nacía el 25. Se hace una fusión. Es un poco más profundo, pero se lo trato como que de simplificar. Hay una contradecir, porque se supone que cuando Jesús nació fue en el tiempo donde los pastores sacaban sus ovejas. Y sabemos que en el mes de diciembre es cuando estamos en parte de invierno, hay nieve. O sea, no concuerda añadir la fecha si uno va estudiando la Biblia. Exactamente, no concuerda. Por eso hay algo que nosotros debemos hacer, hay cosas que debemos hacer. La palabra es revelada, hay cosas que Dios te va a revelar cuando oras, pero hay cosas que hay que investigar para informarse. Bendito sea el Señor, para tener un mayor conocimiento del porqué de las cosas que suceden. Amén. Claro, exactamente. Conocimiento con la revelación. Esa persona que tiene las dos cosas es una bomba atómica en Dios. Ay, ay, ay. Entonces se fusiona esto y hacen creer que en esta fecha nació Cristo, pero adorando esto de acá. No sé si me está entendiendo eso. Amén. Ahí comienza la historia de él. Y de ahí para allá vamos a ver la situación.
el árbol de Navidad, de las luces navideñas, bendito sea el Señor. La estrellita. ¿Mande? La estrellita. Desde el cielo por la estrellita. Ah, miren una cosa, escúchenme. Investiguen. En el arbolito de Navidad ponen una estrella así. Como liberando. 4 puntos, 5 puntos. Bueno, dice blanca como yo. Pero... 5 puntas. 5 bonos. Satánico. ¿Ah? Esto es satánico. Una estrella de 5 puntas es satánico. Usted vea. Los ritos satánicos lo hacen con estrellas de 5 puntas. A la inversa. Es un triángulo y al contrario. Al contrario, lo hacen así, creo. Sí, algo así. Bueno, cuando algo así. Sí, exactamente. No haga eso. 5 puntos. Entonces, son ritos satánicos. Y a veces inconscientemente, hermano, inconscientemente utilizamos esto, sin saber realmente la simbología que lleva esto. Gracias que votamos esa estrella. Hay un predicador, no recuerdo el nombre, hermano, que cada vez que predica tiene la mano así. No sé si es un tip, no lo sé. Casi La nunca. luna. Tiene así. Él es ese. Sí. Y al hacer así, esto es un signo satánico, que el Señor reprenda al diablo. Es un signo satánico, un símbolo satánico. Entonces, hermano, hay cosas, amado hermano, que nosotros por la falta de conocimiento, tenemos el amor de buscar a Dios, el deseo de servirlo, pero también hay algo que dice el Señor: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, que no conoce la verdad. Pero cuando ya conocen la verdad, mi pueblo se apercibe, despierta, es quitado ese velo, conoce la verdad y se aparta de la mundanalidad, se aparta del paganismo, se aparta de los rudimentos del mundo y se acerca a Cristo como quiere que nosotros seamos. Hijo verdadero del Santísimo. Entonces, todas estas cosas, hermano, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso dice en Jeremías 10:3, porque la costumbre de los pueblos son vanidad. Oiga, usted me quita el versículo. Se me adelantó. Sí, léalo. Dice, o sea, desde el 10, se la palabra de entender de Jeremías 10:1. Sí, el lunes, exactamente, el lunes. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendéis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leños del bosque cortaron, obra de mano de artífices comunes. Con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. ¿Sigue? ¿Sí? Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer el bien, ni tienen poder. Está feo. Está bonito. Ese versículo yo lo voy a repetir el día jueves para enseñar, porque ahí dice algo sobre el árbol. Ahí está hablando. Ahí habla del árbol. Que toman, cortan y lo adornan. Y también de ese mismo árbol hacen muñecos porque lo ponen en la pared, lo clavan. ¿Me explico? A falsos dioses. Entonces, bíblicamente a mí, la palabra de Dios, no el pastor, el hermano, no, es Dios a través de su palabra, me enseña que esto es algo que a Dios no le agrada, porque no está adorando, aunque usted no le rinda pleitesía al árbol, aunque usted no adore al árbol, por el fondo, hermano, ¿qué representa eso? Como Pero una- porque para los cristianos, digamos, para los católicos, dicen que el árbol de Dios lo toman como un Dios y que la luz es la luz espiritual de la nación. Imagínense, ¿cómo lo simbolizan? Ahí es el error, porque estamos cayendo en la idolatría. La idolatría. Y Dios, amado hermano, una de las cosas que más detesta es la idolatría. Porque idolatrar directamente es adorar a otro Dios que no es Dios y dejar al verdadero Dios a un lado. ¿Amén? Exactamente. Oiga, yo cuando
a los 21 años que conocí a Cristo, estaba trabajando, ya comencé a trabajar en las almacenes de crédito. Para fin de año llegó harta mercadería de Navidad. Y yo decía, yo todavía ignorante del conocimiento de esto, yo decía, voy a sacar el árbol más grande para llevar a la casa. Y yo era evangélico. ¿Te acuerdas, Ivana, que yo un árbol? Hasta lo armé en la casa. Lo armé, no lo había adornado todavía. Pero después, yo digo, Dios mismo, ¿no? Para la enseñanza. Ay, papito lindo, señor. Antes que el pastor sepa. Lo devolvió. Me lo devolví. Lo devolvió de nuevo. Sí. Dijo que no daba ya, muy grande. Entonces, imagínense ustedes. Hay cosas que hay que tenerlas claras, hermano. Que Dios nos ayude. O sea que, pero, a mí me encantaba, porque usted me está enseñando lo que yo he leído, porque amo, ¿verdad? La Navidad, porque yo decía, es un espíritu bonito, como que le habita la casa. Pero mire las cosas como sucedió. Yo lo dije el día domingo. Primero se me perdieron mis cosas navideñas, mi árbol, mi foco, todo mi trabajo. Yo no lo entendí. Lo único que le dije a los chicos, a los consejeros, no sé, usted verá dónde se un árbol, que pone un árbol investigar. Y de todos mis años al menos había venido. Y en mi casa lo que hizo mi hijo. Yo puse en una funda todo mi adorno, digo, bota la basura, y él inocentemente la cogió. Claro. O sea, ya veo que Mandado fue por un Dios. propósito de Dios. Mandado por Dice, Dios. ¿qué vas a poner algo? Pues tú estás Dios se lo haciendo. llevó. Y tienes que honrarme y honrarme a mí, no cosa del mundo. Ahora Navidad. Entonces, Acabo de dar. créalo, me impactó mucho el testimonio de la hermana cuando lo dio así con Ricardito. Porque yo digo, ¿no? Hablando en este momento, o sea, el hermano le mandan a botar la basura y él inconscientemente toma algo que no era basura, se confundió. Dios permitió eso, pero yo decía entre mí, pero Dios lo guardó de la mano de la mamá, pues. Imagínense usted, porque humanamente ella lo testificó que se airó. Porque no, hay momentos, como yo siempre lo digo, hay momentos que en el proceso no entendemos cómo Dios está obrando. Pero ya al final lo entendemos. Bendito sea el Señor. Pero Ricardo bien sabio, cuando le dijo propósito de Dios. Entonces, Dios nos enseña. Y esto que no era mitad. Con la ayuda del Señor, el día jueves, si Cristo no ha venido, estamos terminando la enseñanza de esto de aquí. ¿Verdad? Nos va a ayudar muchísimo. Sí. Tremendo. Por eso hay que cuidar mucho. Oiga, imagínense. Una iglesia del ministerio. Eso fue su madre, de la misma memoria. Yo estaba conversando con el pastor Santiago Bravo, en la casa de él, el teléfono de él. ¿Aló? Pastor, Dios le bendiga. Sí, dígame. ¿En serio? Pero usted sabe, ¿por qué no le da una enseñanza? Ya. Pero yo iré de aquí a unos 2 o 3 días. Ya está bien, gloria a Dios. Dice, ay, Dios mío, Señor, ¿qué pasó, pastor? Me dice, este hermano, o sea, hablando del pastor, tiene un problema con unos hermanos. Yo digo, no puede manejar ese problema que es algo doctrinal que él debería manejarlo y explicarlo, enseñarlo más que todo. Digo, ¿qué problema? Es que lo que pasa es que hay unos hermanos que recién se han convertido, tan fresquitos, y se convierten en esta fecha, hace un año. Entonces los hermanos le llevan un árbol de Navidad para que adornen la iglesia. Porque ellos no tenían el conocimiento. Pero ellos, el pastor decía, no, eso es malo, eso es el diablo. Pero solamente se quedaba en eso. Error, créame, error. Cometemos un error cuando nos quedamos en eso, porque es un vacío nomás. Debemos... Pero pastor, algunas iglesias yo he visto que ponen árbol, ponen foquito. Hay que orar por esas iglesias. Yo he visto en algunas Porque iglesias. es verdad, sí, es verdad. Pero hay que orar por eso. Porque está mal. Y entonces ellos se habían convertido al Señor. Y ellos tenían el buen deseo de adornar la iglesia con un arbolito y adorno navideño. Pero lo que tenía que hacer el pastor de esa congregación es enseñarles
del por qué, el motivo por el cual no se puede hacer aquello. Bendito sea el Señor. Y como dijo, no, eso es del diablo, los hermanos se enojaron. Se enojaron. Es que yo pienso que lo impactó una palabra clara y haber dicho, no hermano, pero no haber dicho de una es del diablo, sino dejarlo trabajar porque ellos recién están conociendo a Cristo y tienen que ir lentamente y quien le quita eso corazón es Dios. Claro. Mire, yo le voy a ser sincera, yo estoy luchando ya